Bienvenidos a El Relator Oscuro. En el mundo de las finanzas y las estadísticas, los números a menudo se usan para construir una narrativa de éxito, para vender una imagen de control y prosperidad. En 2025, el gobierno argentino presentó al mundo un país más seguro, una nación que supuestamente había ganado la batalla contra el crimen, ostentando la tasa de homicidios más baja de Sudamérica. Pero mientras los políticos celebraban en sus despachos, la realidad en las calles contaba una historia completamente diferente. Una historia escrita con sangre, miedo y traición. Porque más allá de las frías cifras, 5 crímenes, 5 heridas abiertas, desgarraron el alma de la nación, demostrando que el verdadero costo de la inseguridad no se mide en porcentajes, sino en vidas destruidas. Lo que estás a punto de descubrir no son solo crónicas policiales, son el reflejo de una sociedad al borde del abismo, y te garantizo que la verdad que revelan cambiará tu percepción para siempre. Septiembre de 2025. El aire en La Matanza, uno de los distritos más densamente poblados y económicamente vulnerables del conurbano bonaerense, ya era pesado. La falta de oportunidades, la lucha diaria por conseguir algo de dinero para subsistir, era el pan de cada día para miles de jóvenes. Entre ellas se encontraban Morena Verdi y su prima, Brenda del Castillo, ambas de 20 años. Junto a su amiga Lara Gutiérrez, una adolescente de apenas 15, soñaban con una vida que parecía inalcanzable, una vida donde las preocupaciones económicas no dictaran cada uno de sus movimientos. Fue esa vulnerabilidad, esa búsqueda de una salida rápida, de un ingreso extra, lo que las convirtió en el blanco perfecto. La oferta llegó a través de un conocido, una fiesta, gente importante y un pago fácil y rápido, una promesa tentadora, una luz en un túnel de precariedad. No sabían que esa promesa era en realidad el cebo de una trampa mortal, orquestada por una red criminal que no valora la vida humana más que el costo de una bala. La noche del 19 de septiembre, las 3 jóvenes subieron a una camioneta con una mezcla de nerviosismo y esperanza. El destino era una casa en Florencio Varela, una localidad en la periferia sur de Buenos Aires, un lugar lo suficientemente aislado para que los gritos se perdieran en la noche. Al llegar, la fachada de fiesta se desvaneció instantáneamente. Fueron recibidas no con música, sino con la mirada fría de sus captores. Estaban en el corazón de un aguantadero narco, una casa de seguridad donde las reglas de la sociedad no aplicaban. Allí, el poder, el dinero y la violencia eran la única ley. Lo que ocurrió en las siguientes horas desafía los límites de la crueldad. Los informes forenses, filtrados a la prensa semanas después, pintaron un cuadro de sadismo calculado. Brenda del Castillo, según los peritos, fue asesinada por un golpe contundente en la cabeza, pero su cuerpo presentaba decenas de puñaladas. No buscaban matarla rápidamente, buscaban infligir el máximo dolor posible. Morena Verdi fue golpeada hasta que su cuello se rompió. Lara, la más joven, sufrió mutilaciones antes de que acabaran con su vida. Cada acto de violencia era una demostración de poder, una declaración de dominio absoluto sobre sus víctimas. Pero el horror no terminó ahí. En una era digital donde todo se graba y se comparte, los asesinos decidieron convertir su crimen en un producto de consumo macabro. La sesión de tortura y asesinato fue transmitida en vivo a través de un grupo privado de Instagram. Unas 45 personas, presuntamente miembros de la organización criminal, observaron en tiempo real cómo las 3 jóvenes eran masacradas. Este no fue un acto impulsivo, fue una decisión estratégica, una pieza de comunicación interna de una crueldad sin precedentes. Durante la transmisión, uno de los verdugos pronunció la frase que revelaría el supuesto móvil: "Esto es lo que le pasa a las que roban droga". La investigación posterior sugirió que una de las chicas podría haber estado involucrada en un pequeño robo de mercancía, un error que en el código del narcotráfico se paga con la vida. El espectáculo no era para el público general,
era una lección, un acto de disciplinamiento para otros miembros de la red. Era una forma de gobierno a través del terror, un recordatorio brutal de que la traición tiene un precio altísimo y que la organización tenía los recursos y la voluntad para cobrar esa deuda de la forma más espantosa imaginable. 5 días después de la desaparición, tras la desesperada denuncia de las familias, la policía finalmente encontró los cuerpos. Estaban desmembrados y enterrados en el patio de la Casa del Horror. El hallazgo desató una onda expansiva de indignación que sacudió a toda Argentina. El caso rápidamente expuso la estructura de una sofisticada red de narcotráfico transnacional. El presunto cerebro, identificado como Pequeño J, un ciudadano peruano de apenas 20 años, dirigía la operación desde la Villa Zabaleta de Buenos Aires, demostrando cómo estos enclaves de pobreza se convierten en centros de operaciones para negocios ilícitos que mueven millones. Se emitió una orden de captura internacional. La conexión global de la red quedó aún más clara cuando un quinto sospechoso fue arrestado en Villazón, Bolivia, justo en la frontera. Su rol era logístico, proveer los vehículos y la infraestructura para que la maquinaria de la muerte funcionara sin contratiempos. La familia de las víctimas, devastada, exigió que el caso fuera tratado como lo que era, no un simple homicidio, sino un crimen de una organización federal, una empresa criminal que no respeta fronteras ni vidas. El grito de justicia resonó en masivas manifestaciones, y el término narcofemicidio se instaló en el debate público, un doloroso neologismo para describir la intersección letal entre el poder del dinero del narcotráfico y el odio hacia las mujeres. Morena, Brenda y Lara no fueron solo víctimas de sus asesinos, fueron víctimas de un sistema donde la pobreza te hace invisible y vulnerable, y donde el crimen organizado ha encontrado un terreno fértil para florecer, financiado por una demanda insaciable. Hay lugares que la sociedad considera santuarios, espacios de confianza absoluta. Un hospital, y más específicamente, una sala de neonatología, es quizás el más sagrado de todos. Es allí donde la vida más frágil es entregada al cuidado de profesionales, bajo la premisa de que serán protegidos con la más alta ética y dedicación. En junio de 2025, ese pacto sagrado fue hecho añicos en Córdoba, cuando un tribunal confirmó una verdad monstruosa. Un ángel guardián era, en realidad, un ángel de la muerte. El caso de Brenda Agüero, la enfermera condenada por asesinar a 5 recién nacidos, no solo reveló la psicopatía de una asesina en serie, sino que también expuso una cultura de negligencia y encubrimiento institucional tan letal como las inyecciones que ella administraba. El valor de la reputación de un hospital se priorizó por encima del valor de la vida de un bebé, una decisión que tuvo un costo irreparable. Los crímenes ocurrieron sigilosamente entre marzo y junio de 2022, pero el juicio de 2025 fue el que puso todos los detalles bajo la luz pública. Brenda Agüero, una enfermera de 30 años, fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua. Sus víctimas fueron 5 bebés que habían nacido sanos: Francisco, Benjamín, Ibrahim, Angeline y Melody. Murieron en sus cunas, en sus primeras horas de vida, por paros cardíacos súbitos e inexplicables. Agüero también fue encontrada culpable de intentar asesinar a otros 8 neonatos, que sobrevivieron de milagro, aunque algunos con secuelas permanentes. Su método era diabólicamente simple y efectivo. Aprovechando su acceso sin restricciones y el conocimiento de su profesión, inyectaba a los bebés dosis letales de potasio e insulina. Estas sustancias, de difícil detección en autopsias si no se buscan específicamente, provocan una descompensación metabólica fulminante. El potasio en exceso causa hiperpotasemia, deteniendo el corazón. El fiscal del caso, Raúl Garzón, describió la escalofriante lógica de Agüero. Elegía deliberadamente a los bebés más sanos, aquellos que requerían menos controles y monitoreo. Se acercaba a las madres,
a menudo primerizas y llenas de ansiedad, con una sonrisa profesional y una excusa rutinaria. Voy a hacerle un control. Se llevaba al bebé por unos minutos, lejos de la vista de la madre, y en ese breve lapso, administraba la inyección fatal. Los registros hospitalarios fueron una prueba clave. Brenda Agüero estaba de guardia en cada una de las muertes y en cada uno de los intentos. La casualidad era estadísticamente imposible. Era la obra de una depredadora que operaba en el lugar más impensado, una asesina que había convertido su juramento de cuidar en una licencia para matar. El motivo exacto nunca fue completamente esclarecido. Durante el juicio, se especuló sobre un posible síndrome de Munchausen por poder, donde el perpetrador daña a otros para recibir atención, o simplemente una psicopatía narcisista que le otorgaba un sentimiento de poder divino sobre la vida y la muerte. Lo que eleva este caso de una tragedia a un escándalo nacional es lo que sucedió después de las primeras muertes. La desconfianza dentro del propio personal del Hospital Neonatal de Córdoba comenzó a crecer. Tras la muerte de Ibrahim, el tercer bebé, en mayo de 2022, las enfermeras y los médicos empezaron a hablar en voz baja. Las muertes eran demasiado similares, demasiado extrañas, pero la jerarquía del hospital optó por el silencio. Se inició una investigación interna, discreta, enfocada en la posibilidad de un lote de medicamentos contaminado. Los resultados fueron negativos. En lugar de alertar a las autoridades judiciales, la dirección decidió manejar la crisis internamente. El miedo a un escándalo público, a la mancha en la reputación de la institución y del gobierno provincial, fue más fuerte que la sospecha de que un asesino andaba suelto en la sala de cunas. El costo político y financiero de un escándalo era para ellos más importante que la vida de los próximos bebés. Fueron necesarias 2 muertes más, las de Angeline y Melody, el mismo día, 6 de junio, para que la barrera del silencio se rompiera. Ese día, 2 neonatólogas, superadas por el horror y la inacción de sus superiores, decidieron saltarse la cadena de mando. Fueron directamente a una fiscalía y presentaron la denuncia que destapó el caso. Su valentía contrastó brutalmente con la cobardía de la administración. El juicio no solo condenó a Agüero, en una decisión histórica también sentenció a 4 altos funcionarios a penas de prisión por encubrimiento: la exdirectora del hospital, el subsecretario de Salud provincial, el exsubdirector administrativo y la exjefa de neonatología. El veredicto fue claro. No fue solo una asesina, fue un sistema que le permitió seguir matando. El día de la sentencia, frente a los tribunales, los padres de los bebés asesinados colgaron fotos y los dibujos de las pequeñas huellas de sus hijos. Cuando se leyó la condena a perpetuidad para Agüero y las penas para los funcionarios, la sala estalló en un grito catártico de ¡asesinos! Era un grito dirigido no solo a la mujer que les arrebató a sus hijos, sino a todo un sistema que les falló de la peor manera posible. El caso de Brenda Agüero dejó una cicatriz imborrable en la confianza pública, un recordatorio de que el mal a veces no lleva un disfraz evidente, sino un uniforme de enfermera. Si la historia de cómo la confianza puede ser traicionada en su forma más pura te ha impactado, imagina lo que sucede cuando el odio se convierte en la política de Estado. Lo que vas a escuchar a continuación es la crónica de cómo el fuego puede usarse para intentar borrar a las personas del mapa. Continúa con nosotros en el Relator Oscuro. La violencia, a menudo, no es aleatoria. Elige a sus víctimas con una precisión cruel, apuntando a quienes ya han sido marginados, a quienes un sector de la sociedad considera otros. En 2025, esta verdad se manifestó de la manera más salvaje en una humilde pensión del barrio de Barracas, en Buenos Aires. Un incendio provocado no fue un accidente ni un crimen común, fue un acto de exterminio, un mensaje de odio materializado en llamas. El ataque, que terminó con la vida de 3 mujeres lesbianas, Pamela, Roxana y Andrea, e hirió gravemente a una cuarta, Sofía, se convirtió en el epicentro de un debate nacional.
obligó a Argentina a confrontar una palabra y una realidad que muchos preferían ignorar: lesbicidio. Y demostró cómo un clima político hostil puede encender la mecha de la violencia latente, haciendo que algunos individuos se sientan con el derecho de actuar como jueces y verdugos. El costo de la intolerancia se pagó una vez más con vidas humanas. El crimen ocurrió en un conventillo, una de esas viejas casonas porteñas subdivididas en múltiples habitaciones donde viven personas de bajos recursos económicos. En una de esas piezas convivían las 4 mujeres. Eran visibles en su comunidad, no ocultaban su orientación sexual. Para el agresor, un vecino del mismo edificio, su existencia era una afrenta. Una noche, arrojó un artefacto incendiario en su habitación mientras dormían. El fuego se propagó rápidamente, convirtiendo el pequeño cuarto en una trampa mortal. Pamela y Roxana murieron a las pocas horas por la gravedad de las quemaduras. Andrea luchó por su vida durante varios días en el hospital, pero finalmente sucumbió. Sofía fue la única sobreviviente, con el cuerpo y el alma marcados para siempre por el fuego del odio. La brutalidad del método y la elección deliberada de las víctimas no dejaban lugar a dudas sobre el móvil del crimen. No las atacó por una disputa personal o por dinero. Las atacó por ser quienes eran, por amarse entre ellas. Este acto de barbarie no surgió de la nada. Fue la erupción más visible de una creciente ola de violencia contra la comunidad LGBT+ en Argentina. Durante el primer semestre de 2025, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ registró 102 ataques, un incremento alarmante del 70% en comparación con el año anterior. Los discursos de odio, amplificados desde ciertos sectores políticos y mediáticos, parecían haber dado permiso a los violentos. El desmantelamiento de instituciones clave, como el Instituto Nacional contra la Discriminación, INADI, y el Ministerio de las Mujeres por parte del gobierno, fue interpretado por las organizaciones de derechos humanos como una señal devastadora. El mensaje era que la protección de las minorías ya no era una prioridad del Estado, que el presupuesto destinado a la defensa de sus derechos era un gasto innecesario. Esta retirada simbólica y material del Estado dejó a la comunidad a la intemperie, más vulnerable que nunca. Activistas denunciaron que el propio Estado se había convertido en un agente reproductor de violencia, ya fuera por sus acciones o por su calculada inacción. En este contexto, el fuego de Barracas no fue solo la obra de un hombre, sino el resultado de un ecosistema de intolerancia que se había cultivado y envalentonado. Frente a la atrocidad, la respuesta de la comunidad fue inmediata. Pero no solo se clamó por justicia, se luchó por el lenguaje. Las organizaciones feministas y LGBT+ exigieron que el caso fuera caratulado como lesbicidio. Esta no era una cuestión semántica menor. Nombrar es visibilizar. Así como la tipificación del femicidio fue un paso crucial para reconocer la violencia machista, y la del travesticidio para exponer el odio contra las personas trans, lesbicidio buscaba poner en evidencia que Pamela, Roxana y Andrea fueron asesinadas por una doble discriminación, por ser mujeres y por ser lesbianas. Era una forma de obligar al sistema judicial a reconocer la especificidad de este tipo de odio. La batalla legal no fue fácil. Inicialmente, el juez a cargo del caso se resistió, tratando el crimen como un homicidio agravado por placer o codicia, diluyendo por completo la motivación central. La querella, en representación de Sofía, la sobreviviente, tuvo que apelar, argumentando la falta de perspectiva de género del magistrado. La base jurídica de la demanda era sólida. El Código Penal argentino, en su artículo 80, inciso 4, establece como agravante cometer un homicidio por odio de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. La lucha por la palabra lesbicidio era, en esencia, una lucha para que la ley se aplicara en toda su dimensión. En mayo de 2025, la Cámara de Apelaciones finalmente dio la razón a la querella y ordenó que el acusado
fuera investigado bajo esa calificación. Fue una victoria monumental, un reconocimiento de que el odio que mató a estas mujeres tenía un nombre y una historia. El caso de Barracas se convirtió en un doloroso símbolo. Recordó a la sociedad argentina que la igualdad ante la ley no garantiza la igualdad en la vida real y que los discursos de odio que emanan del poder político tienen consecuencias mortales. El fuego que consumió las vidas de Pamela, Roxana y Andrea iluminó la oscuridad de un prejuicio que se niega a desaparecer y que, cuando se le da el más mínimo espacio, es capaz de quemarlo todo. Hay un miedo que une a todos los padres del mundo, un terror primordial, la desaparición de un hijo. En junio de 2025, ese miedo se materializó en el rostro de Loan Danilo Peña, un niño de 5 años de la provincia de Corrientes. Lo que comenzó como la angustiante búsqueda de un niño perdido en el campo se transformó, con el correr de los días, en la peor pesadilla imaginable: la sospecha de un secuestro planificado por una red de trata de personas, una red con tentáculos que parecían llegar hasta las propias instituciones encargadas de protegerlo. El caso de Loan no solo paralizó al país, sino que expuso la fragilidad de las fronteras, la corrupción endémica y la aterradora realidad de que, para el crimen organizado, un niño no es una persona, sino una mercancía. Un activo de alto valor en un mercado despreciable donde todo, incluso la inocencia, tiene un precio. La historia comenzó el 13 de junio, en una zona rural del paraje El Algarrobal. Loan, el menor de 8 hermanos de una familia de recursos muy limitados, asistió a un almuerzo en casa de su abuela. Después de comer, un grupo de adultos, entre ellos su tío y una pareja de amigos de la familia, lo llevaron supuestamente a buscar naranjas a un campo cercano, a unos 600 metros de la casa. Fue la última vez que se lo vio. Durante los primeros días, la hipótesis oficial fue la de un extravío. Se desplegó un operativo de búsqueda sin precedentes en la región, con cientos de policías, bomberos, perros y drones, rastreando cada centímetro del terreno pantanoso y la densa vegetación. El país entero contuvo la respiración, esperando un milagro. Pero los días pasaban y no aparecía ni un rastro, ni una huella, ni una prenda. El silencio del campo era absoluto y aterrador. Pronto, la narrativa del niño perdido comenzó a desmoronarse, dando paso a una teoría mucho más siniestra. El punto de inflexión fue el análisis de las inconsistencias en las declaraciones de los adultos que acompañaban a Loan. Sus relatos no coincidían, estaban plagados de contradicciones. La investigación dio un giro de 180 grados y la carátula del caso pasó de búsqueda de paradero a trata de personas. Fue entonces cuando el verdadero horror emergió. Uno a uno, los sospechosos comenzaron a caer y sus perfiles revelaron una trama de complicidad escalofriante. Entre los detenidos no solo estaban el tío del niño y la pareja amiga, sino también una funcionaria municipal y su esposo, un capitán de navío retirado de la Armada. Y el golpe final a la confianza pública: un comisario de la policía local fue arrestado, acusado de plantar pruebas falsas para desviar la investigación y de encubrir a los principales sospechosos, dándoles el tiempo necesario para completar la entrega. La implicación de un oficial de policía y una empleada del gobierno local sugirió que no se trataba de un secuestro improvisado, sino de una operación con un nivel de planificación y protección institucional que helaba la sangre. La hipótesis que consolidó la justicia federal fue que el almuerzo familiar fue una puesta en escena. Loan fue deliberadamente separado de su padre y entregado a la pareja. Luego fue trasladado en una camioneta a la vecina provincia de Chaco y desde allí, muy probablemente, cruzado a Paraguay. La provincia de Corrientes, con su extensa y porosa frontera, es un corredor históricamente utilizado por el crimen transnacional. El caso de Loan Peña
demostró que el tráfico de personas es un negocio activo y brutalmente eficiente en la región. El destino final del niño era la gran incógnita que atormentaba al país. ¿Fue vendido para una adopción ilegal a una familia adinerada? ¿Cayó en una red de explotación? ¿O algo peor? Cada posibilidad era más aterradora que la anterior. La trata de personas es una industria multimillonaria, un negocio que genera enormes ganancias a costa del sufrimiento humano. El secuestro de Loan no fue un crimen pasional, fue una transacción comercial. La dimensión internacional del caso se confirmó con la emisión de una alerta amarilla de Interpol y la colaboración entre las fuerzas de seguridad de Argentina y Paraguay. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajó a Paraguay, reconociendo la gravedad de la situación. Para la sociedad argentina, el caso tocó una fibra histórica muy sensible. El país aún vive con las cicatrices del robo sistemático de bebés durante la última dictadura militar, una herida que las abuelas de Plaza de Mayo mantienen abierta con su incansable búsqueda. El fantasma de los niños desaparecidos volvió a recorrer el país. Masivas manifestaciones exigieron la aparición con vida de Loan, con la consigna «Con los niños no». El rostro del pequeño de 5 años se multiplicó en carteles, noticieros y redes sociales, convirtiéndose en el símbolo de la inocencia robada y de la aterradora complicidad entre el crimen y el poder. El caso de Loan Peña fue una brutal lección sobre cómo la pobreza y la marginalidad crean las condiciones perfectas para que los depredadores actúen y sobre cómo la corrupción puede convertir a los guardianes en cómplices, dejando a los más vulnerables completamente desprotegidos ante un mercado que está dispuesto a pagar cualquier suma de dinero por la vida de un niño. Hay ciudades que se convierten en sinónimo de violencia. Rosario, la tercera ciudad más grande de Argentina y su principal puerto agroexportador, lleva años cargando con ese estigma. Es el epicentro de la violencia narco del país, un laboratorio a cielo abierto, donde las disputas por el control territorial se saldan a balazos a plena luz del día. Sin embargo, incluso para los estándares de Rosario, el domingo 10 de febrero de 2025 fue diferente. En un lapso de pocas horas, una seguidilla de ejecuciones a sangre fría, bautizada por la prensa como el Domingo Sangriento, sacudió la ciudad. No fue solo un repunte en las estadísticas, fue una brutal demostración de poder, una declaración de guerra entre facciones que luchaban por los despojos de un imperio criminal y las lucrativas ganancias que éste genera. Y paradójicamente, fue también el resultado no deseado de las propias políticas de seguridad del Estado. El día rompió una aparente tregua que había durado apenas unas semanas. Enero ya había sido violento, con 19 homicidios, pero lo del 10 de febrero fue una escalada concentrada. 4 personas fueron asesinadas por sicarios en distintos puntos de la ciudad. El episodio más audaz tuvo lugar en Villa Banana, un barrio precario de la zona oeste. Pasadas las 5 de la tarde, 2 hombres en una motocicleta, el vehículo insignia del sicariato, se detuvieron frente a un grupo de personas y abrieron fuego. Damián Soplán, de 42 años, murió en el acto. Una mujer de 36 recibió un disparo en la cabeza y moriría horas más tarde en el hospital. La audacia de los asesinos fue total. Ese mismo lugar ya había sido tiroteado por la mañana. No contentos con el primer ataque, regresaron para rematar el trabajo. Tras la balacera de la tarde, volvieron una vez más para asesinar a una tercera víctima, Fabián Soplán. Era un mensaje claro: nadie estaba a salvo, y ellos eran los dueños de la calle. Esa misma noche, en la zona noroeste, Lautaro Joel Álvarez, de 18 años, fue ejecutado con 2 tiros en la cabeza mientras sicarios disparaban contra el frente de su casa. La metodología, la impunidad y la sucesión de ataques en pocas horas hablaban de una guerra declarada. Para entender el Domingo Sangriento, hay que entender la economía de la guerra en Rosario. La ciudad no es solo un punto de venta de drogas al menudeo,
es un nodo logístico fundamental para la exportación de cocaína a Europa. El control de los barrios pobres, los llamados búnkeres de venta, y el acceso a los puertos vale miles de millones de dólares. Durante años, la hegemonía criminal estuvo en manos de la banda Los Monos. Sin embargo, una nueva estrategia de seguridad implementada por el gobierno, el Plan Bandera, había logrado asestar duros golpes a estas estructuras tradicionales. Con un aumento de las fuerzas federales y un endurecimiento extremo de las condiciones carcelarias, se consiguió aislar a los líderes históricos, cortando su capacidad de seguir manejando el negocio desde sus celdas. Esta estrategia de decapitación fue exitosa en desarticular a las viejas cúpulas. Pero en el mundo del crimen, como en la naturaleza, el vacío no existe. La caída de los grandes capos no significó el fin del negocio, sino su atomización. Se creó un peligroso vacío de poder en las calles, y facciones más pequeñas, más jóvenes y a menudo más violentas, vieron la oportunidad de apoderarse del territorio y de las rentas millonarias que éste genera. Un grupo emergente, conocido como los menores, fue señalado por los analistas como uno de los principales protagonistas de esta nueva guerra. El Domingo Sangriento fue, en esencia, una batalla de la Guerra de Sucesión. Fue la manifestación más cruda de la pelea por el territorio que se desató tras el desmantelamiento de los monos. Cada asesinato era una firma, una forma de marcar una nueva frontera, de advertir a los rivales y de asegurarse una porción del lucrativo mercado. Esto expone la compleja paradoja de la lucha contra el narcotráfico. Una política de mano dura, enfocada únicamente en la represión y el encarcelamiento, puede tener éxito a corto plazo en neutralizar a los líderes, pero si no va acompañada de políticas sociales y económicas profundas, el resultado puede ser contraproducente. Sin abordar las causas estructurales que empujan a los jóvenes de los barrios marginalizados a unirse a estas bandas, la falta de educación, de trabajo, de futuro, siempre habrá un nuevo ejército de reemplazo dispuesto a matar y morir por una fracción del dinero que mueve el negocio. Rosario es el ejemplo más claro de que encarcelar a los capos no elimina el mercado. Simplemente abre una licitación que se paga con sangre para que nuevos y más despiadados gerentes tomen el control. El Domingo Sangriento fue un recordatorio brutal de que la guerra contra las drogas es, en gran medida, una guerra contra la pobreza, y esa es una batalla que no se puede ganar solo con más policías y prisiones más duras. El triple femicidio narco transmitido en vivo, la enfermera que asesinaba bebés en su cuna, el incendio lesbicida en una pensión, el secuestro de un niño para una red de trata, la guerra a cielo abierto en las calles de Rosario. Vistos en conjunto, estos 5 casos dejan de ser incidentes aislados para convertirse en el diagnóstico de una nación enferma. Desmienten cualquier estadística oficial que hable de una seguridad mejorada y exponen las fracturas profundas de una sociedad que lucha por no desmoronarse. La conmoción que generaron no se debe a su número, sino a su simbolismo, a su capacidad para revelar las patologías más oscuras de Argentina en 2025. De estas historias emergen verdades ineludibles. La primera es que la violencia siempre se ceba con los más vulnerables. Las mujeres jóvenes y pobres, los recién nacidos, la comunidad LGBT+, los niños de familias humildes, los habitantes de barrios marginados. La violencia no es un rayo que cae al azar, es un depredador que busca las presas más fáciles, aquellas que el sistema ya ha dejado atrás. La segunda verdad es la alarmante evolución del crimen organizado. Ya no es un problema de barrios o ciudades, es una red transnacional, sofisticada y digitalizada, que se infiltra en la economía, corrompe instituciones y utiliza el terror como herramienta de marketing. El narco ha pasado de ser un asunto policial a ser una amenaza a la soberanía del Estado. Pero la verdad más inquietante es el rol del propio Estado en esta tragedia. En cada caso, lo vemos fallar de manera espectacular.
por el encubrimiento deliberado en el hospital de Córdoba, por la posible complicidad policial en el secuestro de Loan, por las consecuencias de una estrategia de seguridad incompleta en Rosario, o por el desmantelamiento de las redes de protección que dejaron a las minorías a merced del odio. El Estado, que debería ser el escudo, a menudo se revela como ausente, ineficaz o, en el peor de los casos, cómplice. Estas 5 heridas seguirán abiertas mientras no haya una conversación honesta sobre la justicia, la corrupción y el devastador costo humano que tiene mirar para otro lado. Porque mientras una sola de estas historias pueda repetirse, ninguna estadística podrá ocultar la dolorosa realidad. Si esta investigación te ha parecido reveladora y crees que estas historias deben ser contadas, suscríbete a El Relator Oscuro, dale like a este video y activa la campana para no perderte nuestros próximos documentales. Tu apoyo nos permite seguir arrojando luz sobre la oscuridad.